buen día a toda nuestra querida comunidad de educadores, familias y especialistas que nos sintonizan. Bienvenidos a una nueva emisión más de su programa. Cuando hablamos de construir una educación verdaderamente inclusiva, el primer paso obligatorio es derribar barreras a través del conocimiento, la empatía y la acción coordinada. Hoy dedicamos este espacio a un tema crucial para nuestras aulas y nuestra sociedad: el autismo y la neurodiversidad. Sabemos que una verdadera inclusión no es solo una buena intención, requiere estrategias pedagógicas adaptadas, de docentes capacitados y sobre todo de un sistema de apoyo sólido. Ningún maestro ni ninguna familia puede hacerlo solo. Por eso, hoy nos vestimos de gala para analizar esta realidad desde diferentes perspectivas, conocer el impacto de las redes de apoyo en nuestro país. Para conversar sobre las herramientas urgentes en el aula, la sensibilización comunitaria y el apoyo integral a nuestros niños y niñas, nos acompaña una mesa de lujo con invitados muy especiales de diversas instituciones que están transformando el terreno. Saludamos de inmediato a Génesis Alvarado, presidenta y fundadora de ALEPA, máster en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo y especialista en trastornos del espectro autista. Bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gusto tenerla con nosotros y también nos acompaña Regina Vargas, máster en psicometría y evaluación educativa, especialista en trastornos del neurodesarrollo y miembro de junta directiva de ALEPA. Así que bienvenida, Regina. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Así es, y siempre lo serán bienvenidas. Y a mi izquierda está el licenciado Adolfo García, director académico del Centro de Atención Apo Autis, quien tiene formación y experiencia de nada más y nada menos que 20 años. Así que bienvenido, licenciado Adolfo. Muchísimas gracias y esperamos aprovechar este espacio. Claro que sí, y de eso se trata. Para que comencemos con esta entrevista, vamos a dirigirnos con Génesis para que nos diga, como presidenta y fundadora, qué vacíos o necesidades críticas identificó en el sistema educativo hondureño que la impulsaron a crear ALEPA para apoyar a las personas con trastornos del espectro autista, TEA. Sí, es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque como ALEPA llevamos a cabo un programa que se llama Concientiza TEA, llevamos más de 5.500 docentes en formación, ¿verdad? Y también tenemos diferentes actividades como diplomados en autismo y hemos visto la realidad, por lo menos en nuestra zona de la Ruta Lenca, ¿verdad? Que hay pues muchas necesidades. Los docentes no están formados. Nunca le echo la culpa al docente. El docente tiene que ser nuestra red de apoyo. Y ellos mismos nos comentan la falta de formación, la necesidad de formación, la necesidad de recursos para trabajar en el aula. Y si ya conocemos el problema, tenemos que actuar. Entonces creo que alguien por ahí dijo, esto es de todos tenemos que involucrarnos. Por eso lo felicito por este programa tan bonito, porque el conocimiento es poder. Y creo yo que si lo transmitimos y entre todos hablamos de autismo de una manera responsable, vamos a llegar a muchas más personas, familias y docentes. Y la principal necesidad para que se abriera esta asociación, que como en Honduras hay mucho, nos han inspirado otras asociaciones como Apo Autis, ¿verdad? Que son pioneros en la parte del autismo. La misma necesidad de los papás, las barreras, no están aceptando a nuestros niños en las escuelas bilingües, por ejemplo, le dicen a los niños que no, les hacen exámenes hasta de coeficiente intelectual y si el niño no lo pasa, no lo admiten. Entonces, son cosas que no están reguladas en aquella zona, que tal vez aquí en este sector puede que estén un poco más regulados, pero toda esa necesidad, angustia de los padres, tomamos la decisión de crear nuestra asociación. Porque vea, hay un detalle bien importante. Usted habló acerca de un tema de exclusión o de un cierre o negación de
de la posibilidad de poderse formar en instituciones educativas privadas. Sin embargo, el palmarés que ustedes tienen de formación académica para poder atender estos casos es muy importante. ¿Considera usted que es necesario fortalecer también instituciones que lleguen, estén cerca y a disposición de la población que necesite para que este tipo de situaciones se vaya solventando poco a poco? Así es, y es importante que se haga un cambio incluso en el currículo universitario. En los pedagogos, por ejemplo, tienen que tener mucha más formación en neurodesarrollo. Incluso la carrera de psicología, si lo vemos, somos psicólogos y vimos el pensum. Habían 3 clases donde nos hablaban de autismo en aquel tiempo, y qué importante sería ahora que esto fuera más robusto para que tuvieran las herramientas y los docentes que van saliendo también, ¿no?, que se están formando. El aspecto más importante, darle los criterios de integración tanto a la formación pedagógica de los maestros como también abrir estos espacios que integren a estos alumnos a una educación, una formación, una atención especializada. Y nos dirigimos ahora con el licenciado Adolfo. ¿Cómo afecta directamente a un niño autista el estar en el aula sobrepoblada, donde un solo maestro debe atender la necesidad de todo el grupo? Es increíble realmente el efecto negativo que puede ocurrir en una persona dentro del espectro autista si el docente no está capacitado, si el docente no tiene las herramientas básicas, sobre todo de agendar, calendarizar cada una de las experiencias de aprendizaje que quiere llevar, no solo a la persona con autismo, sino a todo su grupo de estudiantes, porque todos necesitan estructura, todos necesitan agendas, todos necesitan horarios, y eso nos permite entonces ayudar a la población con autismo a desarrollar esas capacidades ejecutivas de planificación, de anticipación, de poder entender lo que va a suceder en una jornada, lo que va a suceder durante un día. Y una vez que esto está bien organizado, esta persona se va a sentir a gusto, se va a sentir bien, se va a sentir realmente con un entorno predecible y que puede manejar y controlar. Y al mismo tiempo, previo a que esta persona se incluya o esté inmersa en un grupo grande de compañeros, es importante que un especialista, un maestro itinerante, un psicólogo, un educador especial, se adelante y sensibilice a esa población, no solo al docente, a toda la población educativa de ese centro educativo y a los mismos estudiantes y si es posible hasta los mismos padres de familia. Y así hemos visto realmente éxitos increíbles cuando el mismo compañero es quien va dirigiendo a la persona con autismo y lo va motivando a dar su mejor esfuerzo, y si la mamá no llegó a traerlo y si vive cerca le dice, no, pues yo te acompaño, vámonos. Y estas experiencias tan significativas, dice uno, wow, qué maravilla la inclusión, cuando vemos que no solamente es el autista que necesita cambiar, sino que toda la población estudiantil. Porque también hay un detalle, hablando del aula, con un alumno autista dentro de una sección sobrecargada, imaginémonos a todos esos mundos, universos, hablando al mismo tiempo a decibeles increíblemente altos, y esa estimulación sonora también a ellos les afecta. Hay que concientizar. ¿Y qué tal? Bueno, por naturaleza dicen que los maestros somos muy gritones, pero es porque tenemos esa espontaneidad de expresar, de impulsar nuestra voz, impostar la voz para tener dominio en el grupo. Pero todos esos aspectos juegan y cuentan para que tengamos un buen manejo del ambiente de inclusión dentro del aula de clases. Ahora vamos con nuestra invitada Regina. Y desde la Junta Directiva de ALEPA, ¿cuáles diría que son los mitos más grandes que todavía persisten entre los docentes y padres de familia cuando se habla de trastornos del neurodesarrollo? Sí, bueno, la verdad es que todavía hay muchos mitos, ¿verdad?, que permanecen. Primero, creer o culpabilizar a los padres o a la crianza. Es importante entender que el trastorno viene del cerebro y del desarrollo, ¿verdad? O sea, son dificultades a nivel neurológica que causan la dificultad, ya sea el autismo, el TDAH,
dificultades del lenguaje o trastornos del lenguaje, entre otras. Entonces, el creer que es culpa del papá o de la crianza, no lo son lo suficientemente estrictos, es algo erróneo. Otro de los mitos que prevalece sobre todo en el TDAH es creer que con disciplina se cura. Entendemos que el TDAH es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y la hiperactividad no solo se da a nivel corporal, muchas veces también se da a nivel mental, y pues es algo que se debe de tratar y trabajar en terapia, no es algo que se va a modificar a golpes, ¿verdad? Ni con castigo. Es al contrario, ¿verdad? Es tratar de entrenar ese cerebro para que el niño pues vaya entendiendo cómo regularse a sí mismo y poder estar en el lugar y en el momento, pero con las condiciones correctas y necesarias, primero hacia lo interno y luego hacia lo externo. Otro de los mitos importantes que podría recalcar también es pensar que las vacunas el autismo viene por las vacunas, ¿verdad? Creo que Trump dijo, ¿verdad?, que por el paracetamol, el Tylenol y pues mencionó algunos medicamentos, y yo creería que no es así. Bueno, no solo lo creo, lo sé, ¿verdad? Científicamente no se ha comprobado que ese es el caso, ¿verdad? Es un trastorno del desarrollo, como lo dice el nombre. Entonces, no viene porque la mamá se vacunó, no se vacunó, o si vacunamos al niño o no lo vacunamos, ¿verdad? Eso es un mito que no se ha comprobado a nivel científico. Podríamos hablar de muchísimos más, pero yo creería que para la población que nos escucha el día de hoy es lo más importante. El autismo no tiene cura, ni ninguna de las neurodivergencias. Permanece hasta la adultez y hasta la vejez. Va a vivir con esa persona para toda la vida. Y eso. Es importante que usted sepa estos detalles. Que si bien es cierto, usted va a recurrir en busca de una ayuda, de una asesoría, no es para una cura, es para mejorar, para propiciar el acercamiento, mejorar la condición de vida de la persona, de la familia, del ser que usted tiene a su lado, y que aprendan a convivir, y que en realidad el amor es uno de los principales gestores para facilitar la vida a todas estas personas. Armando, muchas gracias. Disculpe si le puedo interrumpir. Claro. Algo importante de lo que usted dijo también, el amor, pero no la sobreprotección. Exacto. Porque también debemos de ser a los niños y niñas y adolescentes independientes, pensando que van a incluirse o que van a ser insertados a nuestra sociedad y que puedan tener las herramientas para hacerlo. Demostrarles y estimularles esas capacidades de autogestión, pero siempre con amor. Y nos dirigimos al licenciado Adolfo para plantearle la siguiente interrogante. La realidad en el interior del país. Sabemos que el acceso a diagnósticos y apoyo varía según la región, pero ¿cuál es la situación actual de los niños con autismo en las escuelas de las zonas rurales o fuera de las ciudades principales en cuanto a la presencia de docentes preparados? Interesante pregunta. Definitivamente, pues una de las prioridades que se tiene más que todo es buscar un diagnóstico lo más temprano posible, porque la neuroplasticidad que se tiene en un niño pequeño es increíblemente alta y sabemos que podemos influenciar en ese neurodesarrollo y que podemos lograr que esa persona en sus primeros años de vida pueda prepararse para poder incluirse. Pero bueno, qué tristeza es el hecho de no poder llegar a todos esos rincones del país. Aún aquí en Tegucigalpa tenemos una gran limitación, recurso humano, profesionales capacitados para poder de alguna manera diagnosticar a temprana edad esta condición y de esta manera cambiar el futuro de vida y el desarrollo de esta persona. Y no digamos en diferentes departamentos, municipios, aldeas del país. Hace poco tuve la oportunidad de estaba con una entrevista y conociendo los antecedentes, una de las madres me decía, y fíjese que yo tengo un tío. Dice, de veras, cuénteme. Sí, que él era bien lento para aprender, me dice. Es soltero, dice. No tiene trabajo, tiene 45 años, se queda ido en el espacio, pero vive en una zona rural y él se acostumbró y de alguna manera se adaptó y logró insertarse en ese contexto. Y no necesitó probablemente de una atención especializada, médica o cosas por el estilo. Pero uno se va a dar cuenta de personas que jamás tuvieron un diagnóstico, que jamás tuvieron una intervención, pero ahí están sobreviviendo
encajando en la sociedad y sobre todo llevando su condición. Magnífico. Y voy a partir del punto que nos da el licenciado Adolfo. Amigos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Brevemente describirlo. ¿Qué hacemos en cuanto nos encontramos con un alumno, con una persona que está en ese limbo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer para que esa chispa explote? Bueno, yo diría que el diagnóstico siempre es importante, sobre todo lo he visto en personas adultas, que cuando encuentran el diagnóstico se sienten identificados y por fin se sienten comprendidos. Se dan cuenta de que no era que yo tenía algo malo, sino que eso tiene una explicación y una razón. Y creo que a partir de ahí van a haber más oportunidades para buscar valga la redundancia, oportunidades de mejora, ¿verdad? A través del autoconocimiento. Yo creo que todos como seres humanos, cuando nos autoconocemos mejor, podemos encontrar las herramientas correctas para poder desempeñarnos y el poder entender, tengo esta condición y no es que estoy defectuoso, que soy malo, sino que es algo que mi cerebro así lo procesa y lo lleva a cabo. Es poder buscar entonces esas líneas de cómo voy a accionar ahora, pero sabiendo y entendiendo que tengo un punto de partida y una razón por la cual está. Magnífico. Y en cuanto a los docentes, ¿sí? Es importante, imparto varios diplomados en autismo y yo siempre le digo a los docentes, es importante que tengamos esta empatía, la vocación para servir, porque las adecuaciones curriculares, independientemente del diagnóstico, se pueden hacer si tenemos esta vocación. Entonces, si tenemos el niño ya, tenemos el diagnóstico, primero el docente tiene que leer, formarse de fuentes confiables. Nosotros pasamos compartiendo recursos gratuitos porque ahora se dice que la inclusión es cara, pero es mentira. Nos han hecho creer eso. Entonces, esos recursos, hay hasta cursos gratis para los docentes. Entonces, qué bonito cuando el docente dice, voy a tomar este reto, voy a formarme, voy a aprender. Y cuando toma ese reto, todo cambia para ese niño. Magnífico enfoque, Génesis. Y nos quedamos con usted porque precisamente su maestría se enfoca en esto, en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo. Cuando un niño con TEA ingresa al aula regular, ¿cómo procesa la información de manera distinta? ¿Y qué debe cambiar en la mente del docente para conectar precisamente con él? Y me encanta la pregunta porque la mejor adecuación curricular que un docente puede hacer es conectar con el alumno. Y ese es el reto, porque es un cerebrito distinto. Y dentro de mi maestría actual de psicometría e investigación educativa, estamos haciendo investigación psicométrica en autismo en el aula. Entonces, por ahí le voy a pasar el instrumento para que me lo llene. Y de hecho, eso estamos investigando. Eso es lo que estamos investigando, porque no hay investigación psicométrica de autismo en Honduras. No tenemos estadística. No sabemos cuántos niños autistas hay por aula. Entonces, todo eso es necesario. Esto es prevenir, tener pronósticos tempranos. La investigación científica es el enfoque para la prevención, porque nos estamos con mucha tarea en el pronóstico, en lo que va a venir, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir, para que el docente tenga estas herramientas en el aula? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y si lo vemos desde ese sentido, los niños necesitan entender que todos los cerebritos son distintos, y me encantó que dijo el licenciado Adolfo, hay que hablar con los alumnos. ¿Por qué solo estamos interviniendo a los docentes? Hay que intervenir a los compañeritos para que ellos entiendan que todos sus cerebritos son distintos. Hay que tener espacios de calma en el aula, hay que tener rincones de la calma, hay que tener todas estas herramientas, pero la pregunta anterior, si nos vamos a la realidad de las escuelas rurales, por ejemplo, en Intibucá, yo vivo allá, y hay escuelas donde en un aula hay 6 grados. Los multigrados. Los multigrados. La unidocencia. Y hay niños autistas dentro de esos grados. Y el docente a veces va, a veces no va. Entonces, a eso es lo que estamos luchando en realidad. O sea, a la realidad que viven la mayoría de comunidades rurales donde no tienen estos accesos. Y
necesitamos hacer algo como seres humanos. No tenemos que esperar que el gobierno lo haga, no tenemos que esperar que una asociación lo haga. Nosotros como seres humanos tenemos que actuar y le pido a la población que lo haga porque tenemos que ver de qué manera podemos ir apoyando a la comunidad neurodivergente. Porque los niños están ahí, los niños son reales, son parte de un contexto al cual nos enfrentamos como docentes diariamente y hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Para esto es este programa y compartimos con el licenciado Adolfo la siguiente interrogante para una verdadera inclusión de la neurodiversidad. ¿Por qué es vital que el sistema educativo nacional garantice no solo cualquier maestro, sino una cantidad suficiente de docentes por escuela, precisamente para eso, evitar la sobrecarga laboral? Sí, definitivamente es un reto que tiene que asumir la Secretaría de Educación. No es posible ver a un docente con 45 estudiantes en una sola aula y quererlos regular específicamente si son neurodivergentes. Mucho más difícil todavía. Entonces, el docente que tiene esa vocación de servicio, bueno, podemos decir que es un héroe porque se entrega con toda esa vocación, se entrega con todo ese amor, se entrega con toda esa capacidad de empatía que tiene para conectar con el ser humano, poder leer las necesidades de cada ser humano, con solo verlo, con solo sonreírle, con solo leerle sus ojos, es capaz de alguna manera de conectar con cualquier estudiante, no importando sus diferencias individuales. Entonces, sé que la Secretaría de Educación tiene un gran reto para generar estructura, para generar nuevas plazas en donde realmente al docente se le dé una carga equitativa, ¿verdad? Y que si vamos a tener diferentes condiciones en un aula de clases, que no hablemos de 3, 4 máximo, ¿verdad? Pero que también esos compañeros estén sensibilizados para que realmente de esa neurodiversidad aprendan, de que se den cuenta que el mundo es neurodiverso y que todos tenemos algo que aportar a este mundo. Y usted en su enfoque, en su especialidad también como terapeuta, ¿verdad? ¿Cómo atiende, cómo genera esos espacios de bienestar para sus pacientes? Bien, últimamente me he tomado el reto de trabajar con aquellos jóvenes, adolescentes, adultos, que definitivamente ya ni en la clínica lo quieren ver, ni en ninguna escuela, ni en ningún lugar. Y ya la madre de familia o la familia completa se ha encerrado en su casa. Se han quedado ahí en ese entorno tan limitado. Y he tenido que ir directamente a la casa, mostrarles cómo ser un guía apropiado para esa persona, que tal vez no tiene ni una tan sola palabra para comunicarse, pero tiene gestos, tiene miradas, tiene conductas que dicen realmente lo que necesito, lo que quiero. Y les he enseñado a comunicarse, les he enseñado a que aprendan a seguir las normas de convivencia social, que no lo llevan a una pulpería porque ha sido un desastre. No, vamos. Y tiene que entender de que hay conductas que respetar, hay normas que seguir, que no lo llevan a un restaurante tampoco porque arrebataba cosas por el estilo, porque no se le ha enseñado. Y una vez que aprendieron y se dieron cuenta que hay límites, que la sociedad impone normas, ahora son capaces y me mandan fotografías aquí celebrando el cumpleaños de mi hijo en un restaurante. La satisfacción que eso le genera es increíble porque le cambió la vida, no solamente a esa persona con autismo, sino a toda una familia. Y estamos hablando de personas, como le digo, de grado 3, que no le dicen ni media palabra, apenas o expresiones por el estilo, ¿verdad? Y de esa manera he visto que con una mirada con estos chicos uno se entiende perfectamente bien. No necesitamos hablarles hasta por los codos. ¿Qué comprenden esas terapias directamente para una mamá que no sabe cómo atender, cómo entender alguna postura, alguna gesticulación de sus hijos? Es simple y sencillamente empatizar con esa persona que está sintiendo. Sé que estás enojado, sí, tienes derecho a enojarte, pero no por eso me vas a agredir, no por eso me vas a tratar mal. Va acompañado de un razonamiento. Exactamente. Y se le va explicando y uno se va aprendiendo a corregular con ellos. Ay, te veo muy serio. ¿Qué te pasa? Pero eso sí me gusta más. Y con este tipo de expresiones emocionales nos damos cuenta que yo hago conductas para que tú te regules y tú haces también conductas para regular mi conducta. Y en esta sincronía nos vamos entendiendo y nos vamos conectando y vamos dándonos cuenta que podemos comunicarnos aún sin tener lenguaje hablado. Nuestro cuerpo habla, nuestras conductas hablan, nuestra forma de vernos habla. Y a veces ellos quieren imponer, porque qué difícil es cuando han vivido en un entorno donde todo gira alrededor de tus deseos. Sí, mi amor, sí, mi vida, sí, mi cielo, con tal de ser feliz.
Pero cuando yo veo, hey, No es correcto. no me gusta, no es correcto, no se debe. Se le quieren ir a uno con uñas, garras, dientes y todo, y no crea. Me ha tocado a veces soportar algunos que otros puñetazos porque de repente dijeron, ¿y este qué viene a hacer acá? Ojalá de ¿Qué me viene a imponer lo que los demás Pero no lo me recibimos con amor, son caricias. Sí, pero Y la gente entiende a veces, malinterpreta estas acciones como expresiones de violencia y como tal pues, pretenden ser correctivos, inquisidores, etcétera, etcétera. Pero la verdad que esto funciona de una manera totalmente diferente. Y por eso este programa, para que aquí aprendamos todos, porque sepamos que todos en este mundo como seres humanos tenemos garantías de vida y convivencia que debemos respetar. Tenemos a Génesis y Regina. Para las dos, las crisis o la sobrecarga sensorial son comunes en el aula para niños dentro del espectro. ¿Qué técnicas de autorregulación o manejo de entorno recomiendan a los educadores implementar en esos momentos? Bueno, no sé si me da la palabra primero. Sí, sí. Gracias. Creo que la autorregulación y las crisis sensoriales no solamente les pasa a los niños con el espectro. Bueno, lo acabo de decir, ¿verdad? Que tenía un poquito de frío aquí en el set y pues aunque sí tengo una neurodivergencia, no es el autismo. Sin embargo, pues hay muchas estrategias que se pueden utilizar en el aula y a veces son malentendidas. Y una de las que yo quisiera recalcar son los juguetes o fidgets que se utilizan, que usualmente tienen texturas, se pueden apretar o tienen alguna textura y los maestros lo toman como que el niño trae un juguete. Y se lo quitan. Y se lo quitan y se lo decomisan. Usualmente en un niño con autismo, muchas veces ese es su juguete seguro. Es lo que le da seguridad, o su cobijita, o su almohadita, o su peluchito. Y el querer hacer esa separación tan brusca de algo que les brinda seguridad, va a entrar en crisis, indistintamente de que haya sobrecarga sensorial o no, solo con el hecho de quitarle. Entonces a veces creemos que tenemos que quitarle porque se tiene que acostumbrar a no tenerlo. ¿Por qué? Si es su lugar seguro. Es como que me digan a mí que no voy a apagar el aire acondicionado aunque tenga frío y congélese. ¿Por qué? Hay que respetar las emociones, los sentimientos y la forma en la que el niño ha aprendido a regularse. Muchas veces son estrategias que sus papás usan en casa o que ellos mismos han encontrado de manera innata, ¿verdad? El compañero aquí decía, muchos han aprendido a regularse de manera natural, pero hay buscado formas de regularse. Y quitarles esas formas, vamos a causar crisis definitivamente. Otra que mencionaba Génesis era el rincón de la calma. Tal vez usted comparte un poco. Claro, y me encanta que cuando doy las formaciones a los docentes les digo, los espacios no deben de ser oscuros. Por ejemplo, en las escuelas públicas les encanta poner un verde como un verde militar, les encanta forrar, les encanta poner mucho cosa visual y me dicen, sí, es que vienen no, es que vienen, me dicen, los de la Secretaría de Educación y nos hacen todo eso de que andan viendo si está bien y todo. Y les digo, pero no es necesario porque lo parchan todo, ¿verdad? Yo tengo TDAH y cuando yo miro un lugar sobrecargado, yo no puedo, o sea, yo no puedo, ¿verdad? Entonces les digo, no digamos un alumno autista y con TDAH, o sea, usted lo decía, las aulas sobrecargadas, esa parte de que un niño pega con el otro niño. Otra cosa que hacemos y los niños entran en crisis es que tenemos niños también con altas capacidades de autismo. Entonces, muchas veces el niño termina muy rápido la tarea y ahí anda deambulando, molestando, entrando en crisis. Y la maestra, no, es que el niño es autista y déjelo, ¿verdad? Entonces, es importante entender cada perfil, cada cerebrito. Nuestros niños piensan y sienten de manera distinta. Entonces, si yo le digo a Pedrito, este es el último bolígrafo que tengo, Pedrito lo va a tomar literal. Entonces, si viene Pablo y se lo rompe, Pedrito va a entrar en crisis. Entonces, a veces llama a la maestra, mire, está en crisis, pero no sé qué pasó. Solo era un lápiz, no entiendo. Pero la forma en la que ellos ven el mundo es distinta. Entonces, tenemos que entender su cerebro y por eso es que tenemos que formarnos en esto. Porque si nosotros entendemos su cerebro, como decía el licenciado Adolfo, si nosotros entendemos, empatizamos, conectamos, es que esto va a ser maravilloso en el aula y creo que esta va a ser la mejor adecuación curricular que vamos a tener. Quiero poner en contexto una ampliación. Primero acá, afirmamos
o desmitificamos el tabú de que un autista es igual a un genio? Es un tabú. Es un tabú. De hecho, yo digo que el autismo es de extremos. O sea, sí tenemos 30% de niños con discapacidad intelectual, tenemos otros niños que no están dentro de la discapacidad intelectual y tenemos niños con altas capacidades, pero no todos los niños autistas son genios, no todos los niños autistas son angelitos, no todos los adultos autistas son angelitos, son eufemismos que de hecho están afectando a la comunidad neurodivergente. Y el otro extremo, tabú o lo desmitificamos. ¿Pueden manipular? Sí. ¿Tienen capacidad de manipulación? Claro. Y siempre le digo, por ejemplo, pongo este ejemplo. Hay autistas que son en otros países que han cometido asesinatos, por ejemplo. Hay otros que tienen trastornos, desarrollan esquizofrenia, desarrollan trastornos bipolares. Depresión, ansiedad. Así como un neurotípico podría desarrollarlo. Y por eso es que tenemos que dejar de decir que los autistas son angelitos, porque de hecho ese es un insulto para ellos, porque prácticamente están diciendo que son diferentes. Y no son igual que todos nosotros. O sea, todos tenemos nuestras diferencias, pero así como un neurotípico, podrían manipular, podrían ser narcisistas, podrían tener un trastorno asociado, claro que sí. Magnífico, y estamos más que claros en ese sentido. Gracias por estas respuestas muy, pero muy bien fundamentadas. Ahora, licenciado Adolfo, si pudieran influir en el Plan Nacional de Formación para los nuevos educadores del país, ¿cuál es esa competencia o estrategia pedagógica urgente que todo maestro debe dominar para recibir a un estudiante con autismo? Bien, algo bien importante es que eduquemos y nos formemos, sobre todo con ese enfoque de derecho, ese enfoque de respeto a la neurodiversidad, entender que toda la población en general es de alguna forma neurodiversa y que aún, como mencionamos, los que estamos dentro de lo que consideramos neurotípicos, también somos diferentes. Van a haber personas geniales, van a haber personas que estamos en el promedio, va a haber personas que estamos por debajo del promedio, pero lo mismo dentro del espectro autista. Vamos a encontrar personas muy geniales, algunos que les gusta el arte, otros que les gusta ejecutar un instrumento y no recibieron ninguna formación académica, no fueron a ningún conservatorio, simplemente tienen un oído tan afinado que son capaces de sacar ahí la quinta sinfonía, no sé cuántas sinfonías de Beethoven. Y a mí que me cuesta sacar un par de notas y estos chicos, digo yo, wow, qué increíble. Sí. Me dan clases. Los pollitos. Entonces, los pollitos, exactamente. Entonces, yo insisto que debemos de alguna manera salir muchas veces de las aulas, salir muchas veces de los libros y ir al lugar de los hechos. Magnífico, magnífico. Está LEPA, está Pautis, están muchas otras fundaciones e instituciones que trabajan con la población neurodivergente y que esta experiencia vivencial directamente con esta población es lo que verdaderamente nos va a cambiar la vida, nuestra percepción del mundo, nuestra percepción realmente de la población en general. Y como educadores nos vamos a sentir realmente inspirados a dar nuestro mejor esfuerzo. Pero si no conocemos, si no conectamos, si no nos damos cuenta cómo piensan, cómo sienten, cómo perciben el mundo, ¿cómo les voy a poder ayudar? Y que con la voluntad podemos ejercer todos esos espacios de mejoramiento, tanto en nuestra actividad, crecimiento personal, como del servicio que de atención le podemos dar a nuestros jóvenes y niños. Ahora bien, Regina, la psicometría y la evaluación educativa a menudo se asocian solo con poner notas o aplicar pruebas estándar. En el caso de la neurodiversidad, ¿cómo se transforma la evaluación para que sea una herramienta de apoyo y no una barrera? Wow, qué buena pregunta. Porque creo que esa es una de las cosas que debe de cambiar el sistema educativo a nivel latinoamericano. El creer que solo evaluamos con una nota, con un valor, poniendo un 100, un 80. Si bien es cierto, ¿verdad? A nivel también de evaluación educativa se toman estándares a nivel internacional de cómo está el nivel educativo, valga la redundancia, con respecto a estas pruebas PISA-D, PISA, ¿verdad? Y todas estas. Creo que los niños autistas o neurodivergentes no deberían de entrar dentro de, porque sus evaluaciones son demasiado rígidas. Y realmente yo creo que esto debe de ir cambiando. O sea, al igual que evaluamos internacionalmente, ¿cómo evaluamos a nivel in situ?
porque el niño no solamente se va a evaluar a través de una prueba. Yo he visto chicos que cambiamos la forma, un examen verbal, y el niño se lo sabe todo. No anotó nada en la clase. Así es, definitivamente. Y entonces la mamá no tiene notas, ¿cómo va a estudiar? O lo quieren poner a memorizar y que esté 1 hora memorizando un cuestionario. Pero si yo ya me lo sé, ¿no? ¿Cómo te lo vas a saber si no has estudiado? Ya me lo sé. Usted le pregunta verbalmente y se lo va a saber absolutamente todo. Entonces, no solamente encajonarnos en que el examen es escrito y es pregunta múltiple, verdadero o falso, lo que conocemos, ¿verdad? Los que somos docentes, también doy clases en una universidad, creemos que esa es la única forma de evaluar, pero la verdad es que hay múltiples y eso va muy en consonancia con las adecuaciones que hablamos, ¿verdad? El hacer adecuaciones no significa que yo le estoy facilitando la vida al niño o que se lo estoy haciendo más fácil que los otros. Es que realmente estoy hablando de inclusión, porque estoy buscando el camino hacia el aprendizaje que el niño necesita. Y establecer rúbricas especializadas directamente. Si no hay un contexto curricular, bueno, el maestro que aplique una rúbrica especial para tal alumno. Ok, le voy a preguntar sobre el mismo contexto, pero de una manera diferente. Licenciado Adolfo, muchas familias se sienten perdidas tras el diagnóstico de sus hijos. ¿Cómo cambia el panorama para una familia cuando encuentra en una escuela pública un docente empático, capacitado y con el tiempo necesario para atenderlos? Pues esa es la magia realmente, ¿verdad? Porque qué complicado es para un padre de familia procesar este proceso de pérdida, de ausencia, de que aquel sueño que tenía de un hijo inteligente que fuera, no sé, médico, que fuera artista, que fuera músico y de repente va a ver que va a tener muchas dificultades para alcanzar estas metas, que no sabemos, ¿verdad? Porque en la primera infancia sabemos que este chico podemos llevarlo a una estimulación enorme para que pueda desarrollar al máximo su potencial, pero que va a necesitar realmente de una madre de familia entregada, no solamente de una madre de familia, de un padre, de un tío, de un abuelo, de una abuela, que se comprometan a guiarlo en la vida diaria. Y de esta manera poder buscar después la inclusión a centros educativos regulares en donde vamos a encontrar docentes que sí realmente son comprometidos, docentes que sí realmente se conectan con esa familia y sí realmente tienen esa vocación de servicio. Y es admirable realmente, y por eso felicito a todos los docentes que realmente se entregan a su profesión y son unos artistas realmente enseñando. Y esa madre de familia, cuando encuentra este tipo de personas, se va a sentir realizada, porque el mayor sueño para ella es que su hijo sea aceptado, que su hijo sea incluido, que sea parte de esta sociedad y que no lo marginen y que no se lo señalen, que no se lo queden viendo mal. Eso es una parte importantísima, regresarle la vida, la alegría a una familia, a un corazón de una madre que todo lo puede, pero que también que todo lo ve. Y aquí para los tres, comenzando con Regina, para cerrar, si un docente o una madre de familia nos está viendo en este momento y sospecha o acaba de recibir un diagnóstico de autismo en su niño, con su niño, ¿cuál es el mensaje de esperanza y el primer paso que Alepa les invita a dar? Siempre que tenemos una sospecha, yo siempre digo, no esperemos que haya un diagnóstico por escrito. Podemos empezar a intervenir. La intervención es clave. Adolfo decía, los cerebros son neuroplásticos. Se ha demostrado científicamente que ahora hasta a lo largo de nuestra vida la vejez permanecen, pero sí la edad temprana de 0 a 6 años es la edad más crítica. Nosotros hablamos de diagnósticos tardíos ya cuando el niño tiene 5 o 6 años, porque hemos perdido parte importante de la vida de ese niño. Entonces, si usted tiene una sospecha, si usted ve un niño con una dificultad de aprendizaje, con retraimiento social, algo que le está dando una alarma, no dude en buscar ayuda. Eso es lo más importante. Busque atención terapéutica, intervención en cualquier lugar.
algo sencillito que hagamos por ese niño, que lo saquemos de estas pantallas, que lo saquemos del encierro, no lo aislemos, sino que al contrario, busquemos cómo empezar con esa plasticina. Yo le digo, el neuroplástico me suena como una plasticina moldeable, ¿verdad? Empecemos a darle forma y busquemos quién lo pueda entonces afinar también. Génesis. Me sonó mucho la pregunta porque el día de hoy en la tarde di un diagnóstico y la mamá se puso muy sensible. Y cuando damos diagnósticos es una carga emocional muy grande, porque muchas veces la mamá solo necesita que le escuchen y le dice a uno, ya lo sabía, pero necesitaba que me lo confirmaran. Y le dije, mamita, no estás sola, hay una red de apoyo, hay muchos papás. La invitamos a nuestros grupos. Incluso le dije, hay muchas instituciones en Tegucigalpa. Infórmese, asista a talleres, saque información de esto. Y usted ha sacado a su hijo adelante durante 10 años, porque fue un diagnóstico tardío, sin tener las herramientas, pero ahora con el diagnóstico las va a tener más todavía porque ya sabe que hay algo y que vamos a actuar. Entonces la mamá se sintió muy bien, porque hay muchas malas praxis, hay muchas personas, incluso médicos, que le dicen, no, tu niño no lo pongas a hacer nada porque no va a aprender, ¿verdad? Entonces es como matar a un papá, que ya este proceso de duelo es complicado, decía el licenciado Adolfo. El papá vive las 5 etapas del proceso de duelo, como cuando alguien muere. Entonces decirle esto es victimizar todavía todo, o sea, todo el proceso. Entonces es importante ser empáticos con los papás. Si han pasado, si nosotros como vecinos lo podemos hacer, si sabemos que el vecino tiene un hijo autista, si tenemos un familiar autista, hay que ser empáticos, hay que ofrecer redes de apoyo. Los papás necesitan, los cuidadores viven bajo un estrés inmenso. Redes de apoyo, ¿verdad? Para ellos. Magnífico. ¿Adolfo? Bien, pues yo los invito para que también cuiden de sí mismos, ¿verdad? Sabemos de que la tarea no es fácil, es todo un reto realmente sacar adelante en la parte educativa una persona con una condición específica como el autismo, pero si yo como padre de familia, si yo como tío, como abuelo, como cualquier vínculo que tenga con esa persona, estoy equilibrado, estoy emocionalmente estable, estoy seguro de mí mismo, eso es lo que voy a inspirar en mi hijo, eso es lo que voy a inspirar en mi sobrino, en mi nieto, en cualquier persona que tenga una condición en particular. Y les digo, es importantísimo que no descuiden las actividades de la vida diaria, de autonomía, de independencia, que también con estas actividades estamos generando neuroplasticidad. Cuando al niño le pedimos, bueno, sirve la mesa, ¿cuántas personas sabemos? 1, 2, 3, 4, ¿cuántos pasos vamos a traer? Y le estamos desarrollando esa capacidad de razonamiento verbal y numérico, que les permite entonces a futuro resolver problemas de la vida diaria. Pero cuando el padre de familia, cuando hablaba nuestra colega Regina, que lo sobreprotegen, sí, mi amor, y todos se lo resuelvan y todos se lo quieren hacer, no le estamos ayudando, lo estamos haciendo retroceder. Entonces, la vida diaria tiene muchas experiencias que son mágicas, puedo decirle yo, cuando en el baño el niño conoce cada parte de su cuerpo y su esquema corporal, que mientras se viste está conociendo el nombre de cada prenda de vestir, está desarrollando esa capacidad de motricidad tanto fina como gruesa y al mismo tiempo capacidades cognitivas. Pero todo esto es importante que lo hagamos desde casa. He podido tener la oportunidad de estar en países desarrollados, observando cómo se desarrolla la educación y lo increíble, con capacidad económica, pero son los niños que se encargan del aseo de la escuela, son los niños que se encargan del aseo del aula, son ellos quienes lo hacen. Y aquí de repente cuando pongo a un niño yo a que limpie, a que barra, a que trapee, el padre de familia queda chocado. Pero es que yo no lo traigo para que lo pongan a limpiar, para que lo pongan a barrer, a trapear. Sí. Pero si usted no lo pone, alguien lo tiene que poner. Y yo lo siento mucho, yo lo que quiero es realmente un ser humano autónomo, un ser humano desarrollado, que sea capaz de cuidar de sí mismo y colaborar en la familia. Y recuerde algo muy importante, amigo televidente, madre, padre, tío, abuela, familiar. Usted tiene un capital de inversión en 2 parámetros importantes. Primero, la comunicación. Abra un vínculo de comunicación. Y segundo, el tiempo que dedique que sea de calidad.
esas valoraciones llegan como esos reflejos, esas emisiones, esas irradiaciones magnéticas, electromagnéticas, como usted les quiera llamar, como identifíquelo de la manera que sea, pero son vínculos inalterables que a través de esa conexión que logremos realizar, tendremos garantizado esa comprensión mejor de ese universo, de ese entorno, para cada uno de nuestros niños y niñas. Así que para todos, muchísimas gracias a cada uno de nuestros invitados, a Regina, a Génesis, a Adolfo. Hoy invirtieron un tiempo y vinieron a darnos su experiencia para que nosotros aprendamos también que este mundo no solo es nuestro, no solo es mío, es de todos. Y también que representan a instituciones que hacen un trabajo grande, acompañan por compartir su valioso conocimiento a través de procesos de investigación y de ofrecer esas herramientas y sobre todo su profundo compromiso con la neurodiversidad. Queridos educadores y familias que nos escuchan, el programa de hoy nos deja una gran lección. La inclusión en el aula no es una meta que se alcanza de la noche a la mañana, ni una tarea que le corresponde a una sola persona. Es un camino que construimos juntos, paso a paso, aula por aula, día a día. Como bien vimos hoy, cuando las instituciones, los docentes y las familias se unen, las barreras comienzan a desaparecer. El autismo no es un mundo aparte, es parte de nuestro mundo. Y nuestro deber como educadores es asegurarnos de que ese mundo sea un lugar donde cada mente sea comprendida, respetada y potenciada. Los invitamos a poner en práctica lo aprendido hoy y a seguir tendiendo puentes de empatía en sus escuelas. Yo soy Armando Velázquez y ha sido un gusto acompañarles y les invito a seguir atentos a nuestras próximas emisiones de Educadores, donde seguiremos dialogando sobre los desafíos y las oportunidades de la educación en Honduras. Así que hasta la próxima.